En primer lugar, voy a dar la palabra a Luisa Iordache. Muy brevemente presento a Luisa. Es licenciada en Ciencias Políticas en idioma francés por la Universidad de Bucarest y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Conocí a Luisa precisamente porque formé parte de su tribunal de tesis doctoral y desde entonces nos une una muy buena colaboración académica, aparte de una gran amistad. En su tesis doctoral ya definió una línea de trabajo. Una de sus más importantes líneas de trabajo se publicó en el año 2014 por la editorial RBA, se titula En el Gulag, españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin. Sus líneas de investigación se relacionan con el exilio republicano de 1939, la Guerra Civil Española, el estalinismo, la violencia política, el Gulag, la ayuda humanitaria. Está como profesora en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, tuvo una beca Juan de la Cierva, ha gozado de estancias de movilidad en el Centro Marplos de Berlín, en la Maison de l'Histoire de la Universidad de Ginebra. Ha participado y participa en grupos de investigación de I+D nacionales y ahora mismo va a ser la coordinadora de un proyecto europeo que nos han concedido hace muy poquito dentro del programa Europe for Citizens y del subprograma European Remembrance. El proyecto se llama Migraciones y ayuda humanitaria en Europa entre 1919 y 1949. Es un placer tener aquí a Luisa, presentarla y su ponencia, bueno, ya lo saben, va a versar sobre antifascistas en el Frente del Este, españolas en la Gran Guerra Patria. Cuando quieras, Luisa. Muchísimas gracias, Alicia, por esta presentación. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la organización, al personal del Instituto Cervantes, que ha hecho posible todo este acto y que nosotros podamos hablar, escucharnos bien y proyectar las presentaciones, a las compañeras y los compañeros de la UNED por la invitación a este congreso con una temática tan variada y ciertamente necesaria. Aunque no soy especialista en la perspectiva de género, hablaré esta tarde sobre las mujeres y las niñas de la guerra española que de alguna manera participaron en la Gran Guerra Patria y contribuyeron a la victoria contra el fascismo desde los frentes bélicos, desde las retaguardias, desde los hospitales y trabajando en la economía soviética. Antes de empezar, deseo por compromiso ético, académico y personal señalar que la investigación sobre el exilio español en la Unión Soviética, iniciada a finales de los años 90 y prolongada hasta el presente, fue posible gracias a las contribuciones pioneras de destacadas investigadoras e historiadoras, entre ellas Carmen González Martínez, catedrática de la Universidad de Murcia, que falleció el pasado 6 de octubre tras una larga batalla contra una terrible enfermedad. Ahora empezaré mi ponencia. El 24 de junio de 1945 se celebró en la Plaza Roja de Moscú el primer desfile de la victoria. El pueblo soviético seguía festejando desde el 9 de mayo su lucha de 1418 días contra el nazismo. Banderas, flores, vítores y bailes acompañaron el final de la Gran Guerra Patria. Como colofón, el 24 de junio se inició la celebración oficial ante las murallas del Kremlin, adornadas con banderas, retratos de Stalin y Lenin. Desde la tribuna del mausoleo de Lenin, Stalin y otros mariscales presidieron la parada con asistencia de líderes del gobierno soviético, del Partido Comunista y de las multitudes congregadas. Fue un momento histórico
el del primer desfile de las fuerzas del Ejército Rojo y del triunfo representado por 200 banderas y estandartes de las tropas nazis que quedaron depositadas simbólicamente a los pies del mausoleo de Lenin. Era la victoria de todo un pueblo cuya lucha se inició en la mañana del 22 de junio de 1941. Con el nombre en clave Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la URSS, marcando el inicio de una de las mayores operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial y del conflicto en el territorio soviético. Por aquellas fechas, entre los emigrantes extranjeros que encontraron refugio en la Unión Soviética en la década de los años 20 y 30, se hallaban también españolas y españoles, víctimas inocentes, luchadores y luchadoras y supervivientes de la Guerra Civil Española. La Unión Soviética fue uno de los países que, junto a Francia, Suiza, Dinamarca, Gran Bretaña y México, se sumó a la política de acogida en 1937 de niñas y niños de la guerra. Se trata de un colectivo de más de 3.000 menores, principalmente vascos y asturianos, pero también procedentes de distintas zonas de España. Los y las que se conocen como niños y niñas de Rusia fueron evacuados en 4 expediciones oficiales y 2 no oficiales entre 1937 y 1938. Con ellos viajaron unos 122 educadores, maestros y personal auxiliar, mujeres y hombres, que al igual que los menores fueron distribuidos por las 16 casas de niños destinadas exclusivamente para ellos y ubicadas en las zonas de Moscú y Leningrado, en Odessa y Eupatoria, en las costas del Mar Negro, y en Kiev, Kharkov y Gerson. Al finalizar la guerra en España, la Unión Soviética brindó su hospitalidad a estos grupos, además de otros grupos que se encontraban en territorio soviético en comisión de servicio para el gobierno de la República, grupos de pilotos y marinos, pero efectivamente colectivos compuestos integralmente por hombres. El grupo de mujeres y niñas presentes en la Unión Soviética aumentó en abril de 1939, cuando este país abrió sus fronteras a exiliadas y exiliados políticos, 890 personas, principalmente comunistas, procedentes de los campos de concentración del sur de Francia, de refugios, albergues, pero también del norte de África. En total, la Unión Soviética recibió desde 1937 aproximadamente 4.500 españoles, de los cuales 1.642 personas de sexo femenino, 402 mujeres adultas mayores de edad y 1.234 niñas de la guerra. Para la mayoría de estas españolas y estos españoles, la Unión Soviética se convirtió en un polo de referencia y admiración, sentimientos desencadenados por la ayuda bélica y la ayuda humanitaria suministrada a la República Española durante la Guerra Civil por la Unión Soviética, permitiendo así la supervivencia republicana ante el apoyo fascista masivo del Tercer Reich y de la Italia de Mussolini. También por la solidaridad y la calurosa recepción que generaron un agradecimiento especial hacia los ciudadanos y el país que las acogió, que les crió, les educó, les formó lejos de su patria y de su familia, especialmente en el caso de los niños y las niñas. En este sentido, el testimonio de una niña de la guerra es muy elocuente al respecto. Mi vida era una miseria. No sé qué hubiera sido de mí. Por eso yo siempre digo que para mí haber ido a la Unión Soviética fue una bendición, fue mi salvación. Los menores con edades comprendidas entre 5 y 15 años fueron recibidos en la Unión Soviética como hijos del heroico pueblo español. Tras su llegada y en función de su edad fueron repartidas por las casas de niños mencionadas, quedando a su cargo el personal español y el personal soviético destinados al respecto.
Su estancia en la Unión Soviética, particularmente durante los primeros años, se caracterizó por unos cuidados especiales y un trato privilegiado en cuanto a la educación, la salud, la alimentación, la ropa, etcétera, si lo comparamos con la situación de los mismos niños soviéticos en aquel entonces. Junto a los esfuerzos de las autoridades soviéticas, el personal español contribuyó a que los niños y las niñas conservasen la lengua materna, el recuerdo de su país, sus costumbres y tradiciones. En muchos casos también aliviaron con su cariño la añoranza familiar de los menores. La tragedia de una despedida, considerada excepcional y temporal, se convirtió en una prolongada en el tiempo e incluso en algunos casos para toda la vida. En uno de los testimonios se señala lo que es para una niña de 8 años perder a una madre, mientras que en otro se apunta que yo me acordaba mucho de mis padres, especialmente cuando terminó la guerra, ya que no sabíamos qué era de ellos. Solo 2 años después del final de la Guerra Civil Española, aquellos colectivos tuvieron que enfrentarse a una nueva guerra, mucho más cruenta que la anterior. La invasión del territorio soviético por las tropas del Tercer Reich en junio de 1941 sorprendió tanto a soviéticos como a españoles. Para los españoles adultos, mujeres y hombres, la contienda simbolizó una nueva oportunidad para continuar la lucha contra el fascismo, ya iniciada unos años antes en España, pero esta vez junto con el pueblo y las tropas soviéticas. Por otro lado, en calidad de antifascistas e hijas e hijos de antifascistas, militantes comunistas y admiradores de la Unión Soviética o simplemente defensores de la República Española, aquellos hombres y aquellas mujeres eran dispuestos y dispuestas a incontables sacrificios. Y con su participación en la nueva guerra querían contribuir a la victoria que podría llevar a la liberación de la patria de acogida, de la Unión Soviética, a la derrota del nazismo, al derrocamiento de Franco, a la instauración de la democracia en España y al regreso a su país natal. Para muchos niños y niñas de la guerra, especialmente para los más pequeñitos, la Gran Guerra marcó el inicio de una de las etapas más difíciles de su exilio en la Unión Soviética, sufriendo penurias y hambre, luchando contra las enfermedades y las epidemias, además de las evacuaciones, a veces en condiciones infrahumanas y hasta zonas alejadas de los frentes bélicos en la región de Volga, a los Urales, al Cáucaso y Asia Central. Entre 1941 y 1945, el hambre, las enfermedades, principalmente la tuberculosis, la meningitis, la disentería, la pulmonía, entre otras enfermedades, y los duros traslados causaron la muerte de más de 200 personas, la mayoría menores, de los cuales 65 eran niñas de la guerra y algunas maestras y educadoras. A todo esto hay que añadir otra consecuencia de la guerra y del avance de las tropas nazis. Se trata de la captura de menores, de niñas y niños en el Cáucaso y en Leningrado y su repatriación forzada a la España franquista. A principios de 1943, unos 35 jóvenes regresaron a España, de los cuales 9 eran niñas de la guerra y 3 maestras y educadoras. Una de las niñas se llamaba Carmen de los Ríos Sánchez, que, al igual que sus compañeras, tuvo la suerte de escapar del infierno de Leningrado en el invierno de 1942, tema del que hablaré un poco más adelante. Desde entonces comenzó un viaje en tren por la inmensidad de la Unión Soviética. En agosto de 1942, Carmen y su grupo llegaron al Cáucaso, cuando de repente les alcanzó una unidad de las SS que avanzaba por este territorio y cayeron presos de los alemanes. Según relata el nieto de Carmen, los jóvenes llevaban pañuelos rojos, usados por los pioneros en la época estalinista y también posteriormente. Por eso los alemanes pensaron que eran comunistas y los iban a matar. Sin embargo,
Con las SS había un divisionario español y solo gracias a él no los asesinaron. Tras la captura, los chicos y las chicas fueron llevados a Polonia y luego a Berlín, donde en enero de 1943 los alemanes los entregaron a los representantes de la España franquista en un acto que se celebró en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Muchos medios españoles, principalmente la prensa de la época y también el Nodo, informaron de este regreso a la patria de los niños e incluso hubo los que afirmaron que los jóvenes y las jóvenes habían sido rescatadas del infierno soviético al conseguir llegar a las líneas alemanas, una patraña franquista. Para otros niños de la guerra, los jóvenes españoles de 16 o más años, la Gran Guerra Patria fue el primer campo de batalla. Un grupo de ellos se presentaron voluntarios para luchar contra el invasor o para emular a los milicianos de nuestra guerra, como recuerda la mujer de uno de aquellos combatientes en el frente de Leningrado. Como los adultos, los jóvenes españoles quisieron aportar su granito de arena a la lucha antifascista y ayudar al pueblo soviético. Por tanto, la invasión de la URSS por las tropas nazis propició a los colectivos españoles una oportunidad para combatir el fascismo en la URSS, en cuyos frentes, trincheras y retaguardias sonó la consigna de no pasarán, proclamada por Dolores Ibárruri unos años antes en Madrid. La incorporación de los españoles a la guerra se produjo de forma paulatina debido a la resistencia inicial de las autoridades soviéticas y también de la cúpula del Partido Comunista de España en Moscú, que pensaba proteger a todos estos españoles y utilizarlos para un futuro combate en España. De los aproximadamente 4.500 españoles emigrados a la Unión Soviética, unas 800 personas participaron en la Gran Guerra Patria, destacándose principalmente en la defensa de Moscú, en las guerrillas soviéticas, en la aviación, donde no hubo ninguna mujer española, y en el frente de Leningrado. La contribución de las niñas y los niños de la guerra a la victoria antifascista fue significativa por su valentía y heroísmo demostrados por adolescentes durante la Gran Guerra Patria, especialmente en el frente y durante el cerco de Leningrado. Una de las páginas más tristes, más trágicas de la Gran Guerra Patria y de la Segunda Guerra Mundial fue el bloqueo de Leningrado, que mantuvo cercada la ciudad durante 872 días, del 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, sometiendo a su población y defensores al hambre, al sufrimiento y a la muerte. Al principios del sitio, la ciudad contaba con una población de más de 2.500.000 personas. Durante el cerco murieron hasta más de 1.500.000 personas, de las cuales un 3% a causa de bombardeos y cañoneos y el 97% de hambre, puesto que las reservas de alimentos, principalmente granos, pasta, carne, cereales, harina y azúcar, se agotaron desde el 7 de octubre de 1941 hasta el 8 de noviembre del mismo año. Desde 1937 hasta 1941, Leningrado había albergado dos casas, la número 8 para niños y número 9 para jóvenes, además de las dos situadas en Pushkin, en la misma región, con más de 360 niños, de los cuales 145 eran mujeres. Al estallar la guerra y ante el avance alemán, las casas de niños españolas fueron evacuadas a zonas más seguras del interior, tal como se ha señalado anteriormente, a los Urales y a Asia Central. En el caso de los niños de Leningrado, a principios de 1941, los menores de menos de 14 años fueron evacuados de la casa de niños número 8 y de la casa de Pushkin, quedando ahí alrededor de 300 jóvenes de entre 15 y 18 años. A partir de aquel momento,
las españolas y los españoles iban a sufrir el bloqueo al igual que la población soviética. Los alemanes cercaron la ciudad por el sur, los finlandeses por el norte. Al oeste quedaba el Golfo de Finlandia, al este el Ládoga, un enorme lago que frustraba la huida hacia el continente. Solo un estrecho corredor unía la vieja San Petersburgo con el resto de Rusia, la llamada carretera de la vida, un cordón umbilical que discurría muy cerca del frente y una línea ferroviaria improvisada sobre el lago cuando se helaba en invierno. Esa vía posibilitó el transporte de víveres y la evacuación de personas, pero de forma muy limitada y peligrosa. Para defender la ciudad que les acogió, los jóvenes se enrolaron en distintos regimientos, divisiones y batallones. Unos 75 españoles, incluidos los adolescentes, perdieron la vida en la región de Karelia, intentando romper el cerco de Leningrado. Junto a los hombres también participaron las adolescentes. Leningrado fueron casi solo ellas, soviéticas y extranjeras, abuelas, madres, hijas, esposas, obreras y campesinas y combatientes. Entre ellas, más de un centenar de jovencitas españolas que contribuyeron a la defensa de la ciudad y al cuidado de los habitantes, trabajaron en las fábricas, cavaron trincheras, construyeron líneas de defensa de la ciudad, hicieron guardias en los tejados de las casas para apagar las bombas incendiarias que lanzaban los bombarderos alemanes y lucharon para salvar vidas o incluso aliviar la muerte en hospitales. Una niña vizcaína, Carmen Marón Fernández, resume en una entrevista periodística su experiencia durante el sitio de Leningrado así: estuve en el cerco de Leningrado trabajando de enfermera, pero hacíamos de todo para defender la ciudad. También cavamos trincheras. Tenía 16 años. Luego nos evacuaron. Fuimos andando hasta el Cáucaso, caminando descalzos, durmiendo en el bosque. El ejército soviético iba adelante, abriendo camino, y detrás venían persiguiéndonos los alemanes. 2 chicas, Purita y Conchita, perdieron las piernas al ser atropelladas por un tren. Hubo mucho sufrimiento. Otra niña de la guerra, Teresa Alonso, cuenta que junto a otra compañera construimos trincheras, pero a los 3 días empezaron a silbar las balas y nos encargaron ir casa por casa a sacar a los muertos. Los arrastrábamos escaleras abajo hasta la calle donde los recogían los trineos. A uno de tanto golpe se le salió la cabeza. Durante el bloqueo, aquella niña de la guerra, Teresa Alonso, llegó a pesar 37 kilos, con el agravante de que un obús la hizo rebotar contra un muro y le causó una lesión de espalda. Cuenta que estaba dolorida y débil. Llegué a comer sopa de cola de carpintero, de suela de zapato. También comí carne. Yo iba al comedor, me ponían hamburguesas y no preguntaba. En las calles veías cuerpos a los que les faltaba un pecho o una nalga. Leningrado se había convertido en un infierno en la que la población civil, compuesta por mujeres, niños y ancianos, las víctimas más inocentes de las guerras, estuvo sometida al hambre, al frío, a las bombas y a la muerte. Hermelina Llana, una niña asturiana, narra que cuando en el cerco de Leningrado no había nada que comer, teníamos las encías hinchadas, te levantabas del retrete y te desmayabas. También recuerda cómo recogían a los ancianos que se morían en las calles, cómo sacaban los cadáveres en trineos y cómo los enterraban muy profundo en la nieve para evitar epidemias. Hermelina decía que no comprendíamos lo que estábamos haciendo, era simplemente lo que teníamos que hacer. Solo
nos dimos cuenta de lo que había pasado después de la guerra. Los testimonios de las niñas de la guerra que vivieron en la ciudad sitiada son estremecedores. En Leningrado se moría bajo el estruendo de una bomba o entre el lento silencio del hambre dictada por las cartillas de racionamiento. A partir del 18 de julio de 1941, la comida se convirtió en una cifra menguante. 800 gramos de pan si trabajabas en la industria, 600 si ibas a la oficina y 400 si eras una persona a cargo de otra. Los meses más duros fueron los de noviembre de 1941 a febrero de 1942. Se acabó la comida muy rápido y las temperaturas cayeron a 40 grados bajo cero. En aquel entonces, la ración de comida quedó reducida a 170 gramos de pan negro, muy agrio, y una sopa de mostaza o de corteza de árboles, como recuerda Mercedes Coto. La labor de las jovencitas que se formaron como enfermeras o que cursaron primeros auxilios de la Alianza de la Cruz Roja y Media Luna Roja soviéticas fue igual de significativa. Todas las chicas españolas atrapadas en el cerco de Leningrado participaron en los servicios auxiliares de la defensa, prestando también ayuda en hospitales de sangre, en el Hospital Central o en el Hospital de Evacuación de la ciudad. Isabel Argentina Álvarez Morán, que hemos visto en la pantalla recientemente, narra en sus memorias que atendíamos a los heridos, cooperábamos en las curas y operaciones, preparábamos material y ayudábamos en todo lo que se podía en aquellos dificilísimos momentos. Los bombardeos eran cada vez más frecuentes y cuando sonaba la alarma había que ayudar a los enfermos a bajar al refugio o quedarse cuidando de los más graves. Carecíamos de medicamentos para tratar las heridas, de calmantes, no había desinfectantes ni ambientadores, y cuando abrías la puerta de entrada al pasillo te invadía un nauseabundo tufo a sangre y carne descompuesta que te echaba para atrás. Había muchos casos de amputaciones por magullamiento y gangrena, y los más graves se morían. Como trabajábamos 24 horas cada una y luego descansábamos 3 días, podíamos hacer otros trabajos para la defensa de la retaguardia. Nos movilizaron a limpiar la nieve de las vías ferroviarias Leningrado-Moscú, cosíamos guantes y otras piezas para el frente, tejíamos medias y seguíamos cooperando con los guardias de la defensa civil. Esa inercia de acudir a los hospitales fue una manera de sobrevivir, en palabras de Teresa Alonso, que dice: íbamos a hospitales donde los enfermos no tenían medicación y solo podíamos calmarlos con caricias, cantarles canciones rusas y ayudar a lavar las vendas porque había que reutilizarlas. Si te quedabas sentado pensando en el hambre, te morías. Había que ir a las casas y sacar a los muertos para meterlos en hoyos, si se podía, en los jardines. Lo que fuese, menos quedarse pensando porque te cogía la modorra y te quedabas dormido y luego muerto como tantos tirado en la calle. Alicia Casanova Gómez, enfermera durante el cerco de Leningrado, recordaba la casa de jóvenes que les acogió y que poco a poco se fue quedando sin muebles, sin un pedazo de madera, pues toda era tirada al fuego para mantener el calor. Dormíamos en el comedor, que era la zona más baja de la casa, así nos sentíamos más seguros de los bombarderos. Los profesores siempre estuvieron con nosotros. Veré siempre aquellas casas invernales sin un alma y aquel camión con un burrito que trasladaba los pedacitos de pan para cada persona. Un buen día no apareció más. Supongo que al animal se lo comieron. Recuerdo historias más tristes. Una de mis amigas amaneció muerta congelada. Tomé su bufanda y me la puse en el cuello. Los profesores nos decían que tapáramos los cadáveres con la nieve para evitar
enfermedades. Muchas de las jóvenes españolas de Leningrado quedaron en el anonimato de la historia, pero su lucha y su compromiso perduraron de alguna manera en la figura de su compañera María Pardina Ramos, una madrileña de 18 años, enfermera y voluntaria en Leningrado, donde destacó en la zona sur de la ciudad por los cuidados de los heridos. Condecorada con la Orden de la Bandera Roja en 1941, Marusia, como la llamaban cariñosamente los soldados, y considerada su talismán de la suerte, sucumbió en el frente al ser alcanzada por una bala durante el rescate de los heridos. El periódico Leningradskaya Pravda le rindió homenaje por su valor y heroísmo, al igual que las autoridades soviéticas que le concedieron a título póstumo una segunda medalla de la Orden de la Bandera Roja. Las supervivientes del cerco de Leningrado pudieron abandonar la ciudad en la primavera de 1942 y otras lo hicieron a principios de 1943. La mayoría de ellas iniciaron un viaje hacia el sur entre extraordinarias dificultades y peligros que les llevarían, tras 2 meses y medio de odisea, hasta el Cáucaso. Una adolescente señala así su evacuación por su camino de la vida. Íbamos escuchando atentamente el sonido de las ruedas sobre el hielo, que podría romperse, y el conductor llevaba la puerta abierta para saltar por si acaso. Llegó un momento que sentimos que estábamos rodando sobre tierra firme y supimos que todo había terminado. El camión aceleró. Atrás, envuelta en humo y niebla, quedó Leningrado, que siguió luchando. Más allá del cerco de Leningrado, en otras zonas de la URSS, las muchachas españolas contribuyeron al esfuerzo bélico con su trabajo en las fábricas de armamento. En Saratov, a donde fueron evacuados grupos de niños, habían 2 fábricas, una para la construcción de tanques y otra para la construcción de aviones. Milagros Latorre-Piqué aportó su granito de arena a la victoria soviética con su trabajo en la fábrica de tanques. En sus memorias señala: a mí me pusieron a trabajar con 3 obreros más, con 13 fresadoras automáticas que eran de fabricación inglesa. Trabajaban con grasa para cortar el hierro y había una rusa que no era automática y trabajaba con agua. Cuando nos saltaba una rebaba de la pieza que estábamos haciendo, nos quemaba y nos dejaba marca. De más está decir que nadie quería trabajar en ella, pero nos turnábamos. Las piezas que hacíamos pesaban alrededor de 60 kilos. Para levantarlas y colocarlas en la fresa se necesitaban por lo menos 2 personas. Trabajábamos en turnos de 12 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche o viceversa en el turno de noche. Era muy duro. La lista de heroínas españolas en los frentes y las retaguardias soviéticas la completan muchas maestras y educadoras españolas cuyo tesón, talante negociador y valentía fueron fundamentales para evacuar y salvar a los menores a su cargo. Un ejemplo de ello fue la lucha de Alejandra Soler Gilbert, maestra de los niños de la guerra, atrapada en el cerco de Leningrado, que duró mucho menos, en el cerco, de Stalingrado, que duró mucho menos que el de Leningrado, unos 200 días, desde el 17 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943. En aquel terrible año de guerra de 1942, el frío, el hambre, las bombas y también las enfermedades aniquilarían a familias y a barrios enteros. Alejandra, con 14 niños a su cargo, no manejaba ya otra opción que sacarlos de ahí, suplicando soldado a soldado por un salvoconducto.
Y milagrosamente lograron que los militares que guardaban el embarcadero del Volga accediesen a colarlos uno a uno en las barcazas que cruzaban el río. El trato era el siguiente: los chicos cruzarían de uno en uno junto con material militar y pequeños contingentes de militares rusos. Ella sería la última en cruzar junto con el último chaval. El goteo de niños españoles aquella tarde fue agónico y sufrieron el fuego enemigo. Había una nube de aviones alemanes dando vueltas, disparando y tirando bombas, recuerda Alejandra, incapaz de calcular cuánto tiempo estuvieron expuestos. Parecieron años. De nuevo el transporte militar los ponía en la mirilla del enemigo, pero cuando ella al fin alcanzó la orilla, contó 2 veces y finalmente llegó hasta 14 las 2. No faltaba nadie. Stalingrado quedaba atrás y en 3 meses sería un verdadero infierno. Como apunta Carmen Parga en sus memorias, al comparar sus 2 experiencias bélicas, la de la guerra civil y la de la Gran Guerra Patria, yo trataba de recordar mi estado de ánimo en España durante la guerra y compararlo con el de ahora. La diferencia era clara. Entonces, como a todo el mundo, me dominaba solo un deseo: vencer. Ahora pensaba solamente en cómo sobrevivir. La lucha heroica de aquellos hombres y mujeres se saldó con más de 200 muertos, de los cuales 75 eran niños de la guerra. La gesta de los españoles fue premiada con más de 600 medallas otorgadas a mujeres y hombres por la defensa de Moscú, por la defensa de Leningrado, por la liberación de Varsovia, por la liberación de Praga, por la toma de Berlín. Unos 70 españoles y españolas fueron galardonados con las órdenes de la Bandera Roja y de la Estrella Roja y de la Gran Guerra Patria. Otros 5 recibieron las máximas distinciones de la URSS, entre ellos la enfermera mencionada anteriormente, María Ramos Pardina. En esta lista de condecorados, un lugar importante lo ocupa África de las Heras, una mujer de Ceuta que durante la Guerra Civil Española trabajó en el Comité Central de las milicias antifascistas de Barcelona y en la ciudad condal en 1937 fue captada por el NKVD, por Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. A partir de entonces viajó por distintos países bajo los seudónimos de África, María de la Sierra, Ivonne María Luisa de las Heras, Znoy María Pavlovna y Patria, el nombre con el que se identificó dentro de los servicios secretos de la Unión Soviética. Su vida en realidad fue un misterio y se supone que estuvo en México intentando infiltrarse en el círculo de Trotsky, aunque no hay pruebas, y parece ser que ayudó a Ramón Mercader en su misión para asesinar a Trotsky. Tras el magnicidio y la detención de Ramón en el verano de 1940, África fue sacada de México en un carguero soviético con rumbo a Moscú, a donde llegó finalmente en el verano de 1941. En su reseña autobiográfica escribió: «Estaba en la patria de la Revolución de Octubre». África se involucró en la Gran Guerra Patria como miembro de una unidad de partisanos soviéticos, guerrilleros soviéticos que operaban tras las líneas nazis. Fue telegrafista en los bosques de Ucrania, una figura clave para un grupo llamado Los Vencedores. Ella se encargaba de las comunicaciones con los puestos de mando en Moscú y permaneció en esta zona de Ucrania hasta finales de 1944. Por su actuación en la guerra, pero también por sus actividades posteriores en materia de espionaje en Francia y América Latina, África de las Heras fue condecorada en distintas ocasiones con la Medalla al Valor, la Medalla de la Victoria, la Orden de Lenin, la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Guerra Patria de segunda clase. Fue una de las pocas mujeres españolas que se encuentran entre las figuras ilustres del espionaje soviético. Con rango de coronel de la KGB, vivió los últimos años de su vida en Moscú, donde en su reseña autobiográfica escribió: «Mi patria es la Unión Soviética.
Así lo siento en mi cabeza y en mi corazón. Toda mi vida he estado vinculada a la Unión Soviética. Soy miembro del Partido Comunista y creo en los ideales de la revolución, siempre me han guiado. Para las españolas y los españoles acogidos por la Unión Soviética, aquella victoria celebrada en la madrugada del 9 de mayo de 1945 y durante el primer desfile de la victoria tuvo múltiples significados. Habían soportado, junto con el pueblo soviético, las privaciones y el esfuerzo derivados del conflicto bélico, y la victoria también era suya. Adolescentes, mujeres y hombres españoles contribuyeron a la derrota del fascismo desde los frentes bélicos, las retaguardias, los hospitales, y contribuyeron también a la economía de guerra con su esfuerzo y trabajo. Su batalla, como prolongación de la que libraron años atrás contra el fascismo en España, o sus padres, sobrevivió al paso del tiempo en una memoria de soviéticos y españoles a través de distintos memoriales, como los memoriales de Leningrado, el de Karelia, cuya placa conmemorativa señala que en esta tierra murieron españoles en la lucha contra el fascismo, así como otros muchos monumentos erigidos sobre sus tumbas en las estepas de Rusia, en los bosques del Cáucaso y Crimea, etc. También en el Parque de la Victoria de Moscú, donde entre la tragedia de los pueblos y otros monumentos hay otro singular que recuerda a los españoles caídos en la Gran Guerra Patria, prueba del respeto y gratitud por aquel puñado de antifascistas españoles que combatieron por la libertad. La historia del exilio español de 1939 en la Unión Soviética refleja las experiencias individuales y colectivas de adultos y menores, mujeres y hombres. Alegrías, ilusiones y vicisitudes se entremezclaron durante los largos años del exilio, pero también el drama, el de los niños, víctimas inocentes de la guerra civil, cuya infancia, adolescencia y juventud fueron arrebatadas por los conflictos bélicos y las circunstancias políticas del pasado. El llamamiento conjunto de aquel colectivo de menores es el de reconocimiento ético, una deuda que todavía tiene pendiente la democracia y la sociedad española, según su discurso. En este sentido, y para finalizar, porque me quedan solo 3 minutos, el mensaje de la niña de guerra Anatolina Echevarría está lleno de significados. Espero que jamás en ninguna parte del mundo pase lo que nos pasó a nosotros. Nunca más. Los hijos tienen que vivir con sus padres y en su patria. Y también el de Carmen Parga en Antes que sea tarde. Mi objetivo es recordar a mis nietos y en general a las nuevas generaciones las desgracias, calamidades y tragedias que pueden provocar la irracionalidad y el fanatismo. Muchas gracias.